En la madrugada del 17 de marzo de 2024, mientras la Ciudad de México dormía bajo un manto de silencio interrumpido apenas por el tránsito esporádico de patrullas nocturnas, tuvo lugar un acontecimiento que los historiadores especializados en seguridad nacional considerarían, años después, como uno de los momentos más enigmáticos y potencialmente transformadores en la historia reciente de la lucha contra el crimen organizado en México. Este episodio, conocido en círculos restringidos como el testimonio de las 3 de la mañana, permanecería clasificado en los archivos de inteligencia durante meses, oculto tras capas de protocolos de seguridad y órdenes de silencio institucional, hasta que fragmentos dispersos comenzaron a filtrarse a través de canales no oficiales, permitiendo reconstruir, pieza por pieza, lo que realmente ocurrió aquella noche. Para comprender la magnitud de este suceso, debemos remontarnos al contexto político y de seguridad que definía a México en aquel momento. El país atravesaba una de las etapas más complejas en su perpetua batalla contra las organizaciones criminales. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas CJNG, se había consolidado como la estructura delictiva más poderosa y expansiva del territorio nacional, con presencia confirmada en 30 estados y operaciones transnacionales que alcanzaban 5 continentes. Su sofisticación operativa, capacidad de reclutamiento y audacia en el uso de la violencia lo habían convertido en un fenómeno sin precedentes en la historia del crimen organizado mexicano. A diferencia de los cárteles tradicionales que habían dominado el panorama delictivo durante las décadas de los 80 y 90, el CJNG operaba con una estructura corporativa casi empresarial, utilizando tecnología de punta, tácticas de contrainteligencia y una red de corrupción que penetraba instituciones en todos los niveles. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana en ese momento, representaba para muchos analistas una figura contradictoria en el escenario nacional de seguridad. Ingeniero de formación, egresado del Colegio Militar, con entrenamiento en Colombia y especializaciones en Estados Unidos, Harfuch había construido su carrera en el ámbito de la inteligencia y las operaciones especiales. Su ascenso en las estructuras de seguridad había sido meteórico, pero no exento de controversia. En 2020, había sobrevivido a un atentado directo atribuido al CJNG, un ataque coordinado con armamento de alto calibre en plena avenida del Paseo de la Reforma que dejó 3 de sus escoltas muertos y a él mismo con 3 impactos de bala. Este episodio lo había convertido en un símbolo dual, para algunos, un funcionario comprometido que enfrentaba directamente a las organizaciones criminales, para otros, una pieza más en el complejo tablero de poder donde seguridad pública y política se entrelazaban de formas opacas. Durante los meses previos a marzo de 2024, el ambiente en las esferas de inteligencia y seguridad nacional se había tornado particularmente tenso. Informes clasificados provenientes de la Agencia de Investigación Criminal y del Centro Nacional de Inteligencia señalaban movimientos inusuales dentro de la estructura del CJNG. Múltiples fuentes humanas reportaban tensiones internas, redistribución de territorios y, lo más inquietante, rumores persistentes sobre una posible fragmentación en la cúpula de mando. Estas tensiones no eran un fenómeno aislado. La historia del crimen organizado en México está plagada de ejemplos donde las pugnas internas han derivado en violencia exponencial, traiciones masivas y reconfiguraciones territoriales que invariablemente resultan en oleadas de sangre. El cártel de Sinaloa había experimentado divisiones similares tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Los Zetas se habían fragmentado en células rivales que se combatían con ferocidad. Y ahora, todos los indicadores sugerían que el CJNG podría estar al borde de una crisis interna de proporciones impredecibles. En este contexto de incertidumbre y tensión, en las primeras semanas de marzo comenzaron a circular reportes de inteligencia particularmente inquietantes. Un operador de alto nivel dentro del CJNG, identificado los documentos clasificados únicamente con el criptónimo Fantasma 7, había establecido contacto indirecto con elementos de inteligencia a través de intermediarios. Los análisis de contrainteligencia sugerían que este individuo ocupaba una posición estratégica dentro de la organización criminal, posiblemente en el área de seguridad operativa o coordinación logística. Su perfil, reconstruido a partir de fragmentos de información, revelaba a un hombre de aproximadamente 38 años,
originario de Michoacán, con antecedentes militares no confirmados, reclutado por el CJNG durante la expansión territorial de la organización a mediados de la década de 2010. Lo que hacía extraordinario este caso no era simplemente el contacto con autoridades, algo que ocurre con cierta regularidad en el turbio mundo de la delincuencia organizada, sino la naturaleza de la información que aparentemente estaba dispuesto a compartir y las condiciones extraordinarias que exigía para hacerlo. Según los memorandos internos filtrados meses después, Fantasma 7 no buscaba los beneficios típicos asociados con la colaboración con autoridades, protección para familiares, reubicación bajo nueva identidad o reducción de sentencias inexistentes, ya que formalmente no enfrentaba cargos en ese momento. Sus motivaciones, descritas en los análisis psicológicos preliminares realizados por especialistas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, parecían más complejas, casi filosóficas. En las transcripciones parciales de las comunicaciones intermediadas, el sujeto expresaba lo que los analistas interpretaron como un profundo desencanto con la evolución de la organización criminal a la que había servido, una percepción de traición a principios originales que supuestamente motivaron su ingreso, y, lo más intrigante, un sentido de urgencia moral que contrastaba dramáticamente con el perfil típico de los operadores de alto nivel en organizaciones criminales de esta naturaleza. El protocolo estándar para este tipo de contactos involucra múltiples capas de verificación, análisis de riesgo y coordinación interinstitucional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bajo liderazgo de Arfuch, mantenía unidades especializadas para el manejo de fuentes humanas de alto valor, pero un caso de estas características requería coordinación con instancias federales, particularmente la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, según revelan los documentos posteriormente desclasificados de manera extraoficial, Fantasma 7 había establecido como condición no negociable que el primer contacto directo debía realizarse exclusivamente con Omar García Arfuch, sin intermediarios institucionales, sin grabaciones oficiales, sin protocolos formales. Esta exigencia generó un debate interno intenso en las primeras 2 semanas de marzo. Los asesores legales argumentaban las implicaciones jurídicas de un encuentro no documentado. Los especialistas en inteligencia advertían sobre los riesgos de una operación de engaño o incluso un segundo intento de atentar contra la vida de Arfuch. Los analistas políticos señalaban las posibles repercusiones si el encuentro se filtraba a medios sin un marco institucional claro. Durante este periodo de deliberaciones, que se extendió entre el 3 y el 15 de marzo, fuentes cercanas al Gabinete de Seguridad reportarían después que Arfuch se mostraba inusualmente introspectivo, casi obsesionado con el caso. Según testimonios no oficiales de colaboradores cercanos, el secretario de Seguridad pasaba horas analizando los expedientes fragmentarios disponibles sobre Fantasma 7, consultando con expertos en psicología criminal, revisando precedentes históricos de casos similares en Colombia, Italia y Estados Unidos. Hay quienes sugieren que Arfuch veía en este contacto algo más que una oportunidad operativa estándar, posiblemente una ventana única para comprender los mecanismos internos de la organización que había intentado asesinarlo años atrás. Otros analistas sostienen que sus motivaciones eran más pragmáticas. En un momento donde los índices de violencia mostraban señales de repunte y la presión política sobre los funcionarios de seguridad se intensificaba, un golpe estratégico contra el CJNG podría redefinir no solo la narrativa de seguridad pública, sino su propia trayectoria política. El 16 de marzo, tras casi 2 semanas de análisis y deliberaciones que involucraron reuniones restringidas en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se tomó una decisión que muchos considerarían después como extraordinariamente arriesgada, posiblemente imprudente, o quizás simplemente necesaria dadas las circunstancias. Arfuch autorizaría el contacto directo bajo condiciones específicas, ubicación neutral, medidas de seguridad perimetral discreta, ausencia de grabaciones oficiales pero presencia de testigos de confianza en proximidad y un protocolo de emergencia que permitirá extracción rápida en caso de amenaza. La fecha se estableció para la madrugada del 17 de marzo, la hora, las 3 de la mañana, horario elegido por razones de seguridad operativa y discreción máxima. El lugar, según fragmentos de información posteriormente revelados, sería una instalación gubernamental en desuso en la periferia sur de la Ciudad de México,
un antiguo centro de operaciones que había servido durante décadas para encuentros de esta naturaleza antes de ser oficialmente desactivado. La noche del 16 de marzo transcurrió con una tensión palpable en las oficinas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad. Los equipos de apoyo realizaban las últimas revisiones de los protocolos de seguridad mientras Harfuch, según relatarían después personas cercanas, se mantenía inusualmente callado, revisando documentos, preparándose mentalmente para lo que podría ser uno de los encuentros más significativos de su carrera. A las 2 de la madrugada, cuando la mayor parte de la ciudad dormía, una pequeña caravana de vehículos no identificados se desplazaba hacia el sur de la metrópoli. El operativo había sido diseñado con tal nivel de compartimentación que incluso los propios escoltas desconocían la naturaleza precisa de la misión que estaban respaldando. Fue en las primeras horas de esa madrugada, en el silencio casi absoluto de una ciudad de 9 millones de habitantes temporalmente dormida, cuando Mar García Harfuch recibió la llamada que cambiaría el curso de los eventos. La comunicación no llegó a través de los canales seguros habituales ni mediante los protocolos de verificación estándar. Fue una llamada directa a un número privado que muy pocas personas conocían, un detalle que en sí mismo generaría después intensos debates sobre posibles compromisos en la seguridad de las comunicaciones del funcionario. La voz al otro lado de la línea, según describirían posteriormente quienes tuvieron acceso a testimonios indirectos, era firme pero cargada de una urgencia que no admitía demoras. El interlocutor se identificó mediante códigos previamente acordados, confirmando que efectivamente se trataba de Fantasma 7. Pero lo que comunicó en esos primeros minutos divergía dramáticamente del plan establecido. El contacto informaba que las circunstancias habían cambiado de manera crítica en las últimas horas. Movimientos dentro de la estructura del CJNG habían generado una situación de riesgo inminente. El lugar originalmente acordado para el encuentro había sido comprometido, aunque no quedaba claro si por filtración interna o por operaciones de vigilancia de la propia organización criminal. Se proponía una ubicación alternativa, más alejada, en las afueras de la zona metropolitana, en un punto que ofrecía mejores garantías de seguridad, pero que, simultáneamente, colocaba a Harfuch en una posición más vulnerable, lejos de sus estructuras de apoyo inmediato. La decisión debía tomarse en cuestión de minutos. Cada segundo de indecisión aumentaba el riesgo de que la oportunidad se perdiera definitivamente, o peor aún, que otros actores dentro del entramado criminal descubrieran la operación en marcha. Los historiadores que han estudiado este episodio debaten intensamente sobre la decisión que Harfuch tomó en ese momento. Algunos argumentan que fue un acto de valentía extraordinaria, la disposición de un funcionario de seguridad para asumir riesgos personales en busca de información que podría salvar vidas y desarticular estructuras criminales. Otros lo interpretan como un error de cálculo, una decisión tomada bajo la presión del momento que violaba protocolos básicos de seguridad y que colocaba en riesgo no solo al propio Harfuch, sino la continuidad de toda la operación. Lo que resulta indiscutible, según los registros fragmentarios disponibles, es que Harfuch aceptó las nuevas condiciones. Instruyó a su equipo de seguridad para ajustar el despliegue, modificar las rutas, reconfigurar los protocolos de extracción de emergencia, todo en tiempo real, en plena madrugada, con el margen de error reducido al mínimo. El trayecto hacia la nueva ubicación tomó aproximadamente 40 minutos. Los vehículos se desplazaban por vías secundarias, evitando autopistas principales, siguiendo rutas aleatorias diseñadas para detectar posibles seguimientos. La zona acordada se encontraba en un área semirural al este de la Ciudad de México, cerca de los límites con el Estado de México, en un terreno que alguna vez había albergado instalaciones industriales abandonadas, ahora apenas estructuras de concreto deterioradas por el tiempo y la ausencia de mantenimiento. La elección del lugar no era arbitraria. Este tipo de espacios, alejados de núcleos urbanos densos pero aún dentro del radio de respuesta de equipos de emergencia, ofrecía el balance necesario entre discreción y seguridad. Además, la topografía permitía el establecimiento de perímetros de vigilancia efectivos, aunque también, irónicamente, facilitaba posibles emboscadas si la operación resultaba ser una trampa elaborada. Eran las 3:47 de la madrugada cuando los vehículos de Harfuch llegaron al punto acordado. La oscuridad era casi total,
interrumpida apenas por la luz de las linternas tácticas de los escoltas que realizaban un barrido preliminar del área. El silencio nocturno amplificaba cada sonido, cada movimiento, generando una atmósfera de tensión casi insoportable. Durante los primeros minutos, no hubo señales de la presencia de Fantasma 7. Los equipos de seguridad reportaban a Harfuch que no detectaban movimientos sospechosos en el perímetro, pero la ausencia de contacto generaba una inquietud creciente. Los protocolos establecían que si después de 15 minutos no se producía el encuentro, la operación debía abortarse inmediatamente. Eran las 3:59 cuando una figura emergió desde las sombras de una de las estructuras abandonadas. El hombre que se presentó ante Harfuch aquella madrugada correspondía en líneas generales al perfil construido por los analistas de inteligencia, pero su presencia física añadía dimensiones que ningún expediente podría capturar completamente. Vestía ropa oscura, sin insignias identificables, su rostro parcialmente cubierto para proteger su identidad incluso en este encuentro clandestino. Los escoltas mantuvieron sus posiciones, armas listas pero sin apuntar directamente, conscientes de que cualquier movimiento abrupto podría desencadenar una reacción que echaría a perder meses de preparación. Harfuch, según describirían después testigos indirectos, se adelantó solo, separándose de su equipo de protección, un gesto que algunos interpretarían como demostración de buena fe y otros como imprudencia casi suicida. Los dos hombres se encontraron en el espacio intermedio, separados apenas por 2 metros, bajo la tenue luz de una luna menguante que apenas iluminaba las siluetas. La conversación que tuvo lugar en los siguientes 90 minutos permanece como uno de los episodios más enigmáticos y menos documentados de la historia reciente de la seguridad en México. No existen grabaciones oficiales, y las versiones que han circulado provienen de reconstrucciones basadas en testimonios de terceros que estuvieron presentes pero distancia suficiente para no escuchar los detalles precisos de lo dialogado. Sin embargo, a partir de múltiples fuentes que posteriormente filtraron fragmentos de información, entrevistas con personas cercanas a los eventos, y análisis de las acciones que siguieron a este encuentro, los historiadores han podido reconstruir al menos los contornos generales de lo que se discutió aquella madrugada. Fantasma 7 comenzó su revelación con lo que describió como una confesión necesaria. Habló de su entrada al CJNG años atrás, motivada no por ambiciones criminales, sino por circunstancias de supervivencia en un contexto de violencia que había devastado su región de origen. Describió la evolución de la organización, cómo había pasado de estructuras relativamente simples de tráfico de drogas a convertirse en un aparato criminal de alcance transnacional, con operaciones de lavado de dinero que involucraban empresas legítimas, redes de corrupción que penetraban instituciones en múltiples niveles, y capacidades operativas que rivalizaban con algunos ejércitos pequeños. Pero el núcleo de su testimonio, la razón por la cual había arriesgado su vida y la de su familia para establecer este contacto, giraba en torno a una revelación específica que, de confirmarse, tendría implicaciones masivas no solo para las operaciones contra el CJNG sino para la comprensión misma de cómo funcionaba el crimen organizado en México. Según el testimonio de Fantasma 7, la estructura de mando del CJNG no correspondía al modelo que las autoridades y analistas habían construido durante años. La narrativa oficial, reforzada por capturas, operativos y declaraciones de funcionarios, presentaba una jerarquía relativamente clara con líderes identificados, lugartenientes conocidos, células operativas mapeadas. Pero esta estructura, afirmaba el informante, era en gran medida una fachada, un teatro elaborado diseñado para satisfacer a las autoridades con capturas y decomisos mientras el verdadero centro de poder permanecía invisible. La figura que ocupaba el control real de la organización no era ninguno de los nombres que aparecían regularmente en los reportes de inteligencia, no era ninguno de los individuos cuyas fotografías circulaban en las fichas de búsqueda. Era alguien que operaba desde las sombras absolutas, sin presencia pública, sin exposición mediática, coordinando operaciones a través de capas múltiples de intermediarios que a menudo desconocían su existidad real. Este individuo, al que Fantasma 7 se refería mediante un apodo que no reveló completamente en ese primer encuentro, habría sido el arquitecto de la expansión del CJNG durante la última década. No era un operador de campo ni un ejecutor de violencia,
sino más bien un estratega con formación empresarial y posiblemente militar de alto nivel, alguien que comprendía tanto los mecanismos del comercio ilegal global como las vulnerabilidades de las instituciones de seguridad. Su genialidad radicaba en haber creado un sistema donde la organización podía funcionar incluso si todos los líderes visibles eran capturados o eliminados, un modelo de descentralización operativa con centralización estratégica que era extremadamente difícil de combatir con las metodologías tradicionales de las fuerzas de seguridad. Pero lo que convirtió ese testimonio en potencialmente explosivo no fue solo la revelación de esta estructura oculta, sino la información específica que Fantasma 7 afirmaba poder proporcionar. Hablaba de rutas financieras exactas que conectaban empresas aparentemente legítimas con las operaciones del cártel. Mencionaba nombres de funcionarios en distintos niveles de gobierno que supuestamente facilitaban operaciones o proporcionaban información privilegiada. Describía la existencia de archivos digitales, resguardados en ubicaciones que él conocía, conteniendo evidencia documental de transacciones, comunicaciones y operaciones que podrían sustentar acusaciones formales. Y, lo más crucial, afirmaba tener conocimiento directo de operaciones en curso que, si no se interrumpían en las siguientes semanas, resultarían en eventos violentos de magnitud significativa. Arfuch, según las reconstrucciones disponibles, escuchó con una mezcla de fascinación y escepticismo profesional. La historia que Fantasma 7 relataba era extraordinaria, casi cinematográfica en su complejidad y alcance. Pero el funcionario de seguridad había estado en este mundo el tiempo suficiente para saber que el crimen organizado a menudo generaba mitologías propias, narrativas elaboradas que contenían elementos de verdad mezclados con exageraciones, distorsiones y ocasionalmente, desinformación deliberada. La cuestión crítica no era si todo lo que el informante decía era absolutamente verídico, sino si contenía suficientes elementos verificables que justificaran el riesgo de actuar sobre esa información. Durante el encuentro, Arfuch habría planteado preguntas específicas, solicitado detalles concretos, buscado inconsistencias o confirmaciones que permitieran evaluar la credibilidad del testimonio. Mientras esta conversación se desarrollaba en las sombras de esas estructuras abandonadas, los equipos de seguridad mantenían vigilancia constante del perímetro. Utilizando equipos de visión nocturna y sensores térmicos, monitoreaban cualquier aproximación potencial. La zona había sido elegida precisamente porque su relativo aislamiento permitía detectar movimientos con anticipación suficiente. Sin embargo, la tensión entre los escoltas era palpable. Cada minuto que transcurría incrementaba exponencialmente el riesgo de que la operación fuera descubierta. En el mundo del crimen organizado, las filtraciones son moneda corriente, y no era descabellado suponer que otros elementos dentro del CJNG pudieran tener conocimiento del contacto que Fantasma 7 había establecido con autoridades. Aproximadamente a las 5 de la mañana, cuando los primeros indicios del amanecer comenzaban a iluminar débilmente el horizonte oriental, el encuentro llegó a su fase crítica. Fantasma 7 planteó sus condiciones para continuar la colaboración. A diferencia de la mayoría de los informantes, no buscaba principalmente protección personal o beneficios económicos. Sus demandas eran más complejas y en cierto sentido más problemáticas desde una perspectiva institucional. Exigía que las operaciones resultantes de su información se ejecutaran con precisión quirúrgica, evitando víctimas colaterales. Solicitaba garantías de que su identidad permanecería protegida no solo frente al crimen organizado, sino también frente a instituciones de seguridad que pudieran estar comprometidas. Y, lo más inusual, pedía participación en la planificación de las operaciones, acceso a información sobre cómo se estaba utilizando su testimonio, un nivel de involucramiento que chocaba frontalmente con todos los protocolos estándar de manejo de fuentes. Arfuch se encontraba ante un dilema extraordinario. Aceptar estas condiciones implicaba establecer un precedente peligroso, otorgar a un criminal confeso un grado de influencia sobre operaciones oficiales de seguridad que podría ser problemático desde múltiples perspectivas. Rechazarlas, por otro lado, significaba potencialmente perder una oportunidad única de acceder a información que ninguna otra fuente podría proporcionar. En ese momento, bajo la presión de una decisión que debía tomarse sin tiempo para consultas institucionales amplias,
Harfuch tomó una determinación que sería objeto de análisis y debate durante años. Aceptó en principio las condiciones, pero estableció sus propios términos. Habría verificación independiente de toda información antes de actuar. Las operaciones se diseñarían y ejecutarían siguiendo protocolos oficiales sin intervención directa del informante. Y cualquier evidencia de que el contacto estaba siendo utilizado para propósitos diferentes a los declarados resultaría en la terminación inmediata de la colaboración. El acuerdo se selló no con documentos formales ni firmas legales, sino con un entendimiento verbal entre dos hombres que operaban en los márgenes grises donde la ley, la seguridad y la moral se intersectan de formas complejas. Fantasma 7 proporcionó en ese momento información preliminar que podría verificarse en el corto plazo, una especie de prueba de buena fe que permitiría a Harfuch evaluar la confiabilidad de la fuente. Incluía ubicaciones específicas donde se realizarían movimientos de mercancía ilegal en las siguientes 48 horas, nombres de operadores de nivel medio que podrían confirmarse contra bases de datos de inteligencia, y detalles sobre comunicaciones internas del cártel que, si eran precisos, demostrarían que el informante efectivamente tenía acceso a información privilegiada. Cuando los dos hombres se separaron aproximadamente a las 5:15 de la mañana, mientras la luz del día comenzaba a revelar los contornos del paisaje industrial abandonado que había sido testigo de este encuentro extraordinario, ambos llevaban consigo la conciencia de que habían cruzado un umbral del cual no habría retorno fácil. Para Fantasma 7, era el punto definitivo de ruptura con una vida que había consumido años de su existencia, sabiendo que independientemente del resultado, su futuro estaría marcado permanentemente por esta decisión. Para Harfuch, era el inicio de lo que podría convertirse en la operación más significativa de su carrera, alternativamente, en un error que podría tener consecuencias catastróficas tanto para su trayectoria profesional como para la seguridad de las instituciones que representaba. El retorno a la Ciudad de México se realizó por rutas diferentes a las utilizadas en el trayecto de ida, una medida de seguridad estándar diseñada para evitar emboscadas predecibles. Durante el viaje, Harfuch permaneció en silencio, según relatarían después miembros de su escolta, procesando las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Al llegar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana poco después de las 6:30 de la mañana, convocó a un grupo reducido de colaboradores de máxima confianza. En esa reunión, que se extendería durante varias horas, presentó los contornos generales de la información recibida, obviamente omitiendo detalles que pudieran comprometer la identidad del informante, y solicitó que se iniciaran protocolos de verificación inmediata. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de actividad discreta pero intensa. Equipos de inteligencia trabajaron prácticamente sin descanso para contrastar la información preliminar proporcionada por Fantasma 7. Los resultados fueron, en gran medida, sorprendentemente precisos. Las ubicaciones mencionadas para movimientos de mercancía fueron confirmadas mediante vigilancia electrónica. Los nombres de operadores coincidían con registros existentes en bases de datos de inteligencia, aunque en varios casos proporcionaban conexiones previamente desconocidas. Los detalles sobre comunicaciones internas del cártel mostraron correspondencia con intercepts de señales realizados por unidades especializadas. Esta verificación preliminar no confirmaba la totalidad del testimonio de Fantasma 7, particularmente las afirmaciones más extraordinarias sobre estructuras ocultas de poder, pero establecía que el informante tenía acceso real a información de alto valor. Paralelamente, comenzó un proceso extremadamente delicado de coordinación interinstitucional. Aunque el contacto inicial había sido manejado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, operaciones de la magnitud sugerida por la información de Fantasma 7 requerían necesariamente la participación de instancias federales. La Fiscalía General de la República tendría que involucrarse para los aspectos de investigación y eventual judicialización. La Secretaría de la Defensa Nacional podría ser necesaria si las operaciones requerían despliegues significativos de fuerza. Y el Centro Nacional de Inteligencia debería participar en el análisis y procesamiento de información sensible. Sin embargo, esta coordinación enfrentaba un obstáculo fundamental: las propias advertencias de Fantasma 7 sobre infiltración en instituciones de seguridad hacían extremadamente riesgoso compartir información sensible de forma amplia.
Harfuch optó por una estrategia de compartimentación rigurosa. Solo un número muy reducido de personas en cada institución relevante sería informado sobre la existencia y naturaleza de la fuente. La información se compartiría de manera fragmentada, permitiendo colaboración operativa sin exponer el alcance total de lo que Fantasma 7 estaba revelando. Esta aproximación, aunque prudente desde la perspectiva de seguridad operativa, generaba sus propios problemas. Creaba fricciones con funcionarios que se sentían excluidos de información crítica. Dificultaba la coordinación eficiente de recursos. Y establecía una dinámica donde Harfuch se convertía en el nodo central de toda la operación, una concentración de responsabilidad y riesgo que resultaba problemática desde múltiples ángulos. Durante las semanas siguientes, que se extendieron desde finales de marzo hasta mediados de abril de 2024, se desarrolló lo que los participantes describirían después como una de las operaciones de inteligencia más complejas y tensas en la historia reciente de la lucha contra el crimen organizado en México. Fantasma 7 estableció un canal de comunicación seguro, utilizando tecnologías de encriptación de nivel militar y protocolos de verificación mutua diseñados para prevenir tanto la interceptación por parte del crimen organizado como posibles operaciones de engaño. A través de este canal, comenzó a proporcionar información más detallada y específica sobre la estructura interna del CJNG. Las revelaciones iban más allá de los organigramas tradicionales que las autoridades manejaban. Fantasma 7 describía células operativas especializadas que funcionaban con niveles de autonomía variables. Explicaba cómo se manejaban las finanzas, no a través de movimientos obvios de efectivo, sino mediante redes complejas de empresas fachada, criptomonedas y sistemas de compensación que hacían extremadamente difícil el rastreo. Proporcionaba información sobre arsenales ocultos, no solo armas convencionales sino equipamiento que incluía drones modificados para vigilancia y potencialmente para transporte de explosivos, sistemas de comunicación encriptada de grado militar, y vehículos blindados artesanales cuyas capacidades rivalizaban con algunos empleados por fuerzas de seguridad oficiales. Cada revelación era más inquietante que la anterior, pintando el retrato de una organización criminal que había evolucionado más allá de los parámetros tradicionales del narcotráfico para convertirse en algo cualitativamente diferente, algo que desafiaba las categorías convencionales con las que las instituciones de seguridad habían operado durante décadas. Pero quizás lo más perturbador de todo el testimonio de Fantasma 7 era la información que proporcionaba sobre las redes de corrupción e infiltración. No hablaba en términos vagos o generales, sino con especificidad devastadora. Mencionaba nombres de funcionarios en distintos niveles de gobierno, desde mandos medios en corporaciones policiales municipales hasta, según sus afirmaciones, individuos en posiciones estratégicas dentro de instituciones federales. Describía los mecanismos exactos mediante los cuales se establecía y mantenía la corrupción, un sistema que combinaba incentivos económicos, amenazas veladas, compromisos graduales que atrapaban a funcionarios en complicidades cada vez más profundas, y en algunos casos, lo que el informante describía como colaboración ideológica, individuos que habían llegado a creer genuinamente que su cooperación con la organización criminal era preferible a la alternativa de confrontación abierta. La verificación de esta información sobre corrupción era extraordinariamente delicada y consumía recursos masivos. Los equipos de asuntos internos y contrainteligencia tuvieron que operar con niveles sin precedentes de secreto, sabiendo que cualquier filtración podría no solo alertar a los individuos investigados, sino también poner en riesgo inmediato la vida de Fantasma 7. Se establecieron operaciones de vigilancia discreta, análisis forense de transacciones financieras, monitoreo de comunicaciones bajo estrictas autorizaciones judiciales obtenidas a través de canales especiales. Los resultados fueron mixtos pero profundamente preocupantes. En algunos casos, la información proporcionada por el informante encontraba corroboración clara en evidencias independientes. En otros, los hallazgos eran ambiguos, insuficientes para acusaciones formales pero suficientemente inquietantes para justificar reasignaciones discretas de personal en posiciones sensibles. Mientras estas investigaciones internas se desarrollaban, Harfuch enfrentaba presiones crecientes desde múltiples direcciones. Dentro de las propias instituciones de seguridad, circulaban rumores sobre alguna operación especial en marcha.
La compartimentación estricta de información generaba especulación, y en algunos casos, resentimiento entre funcionarios de alto nivel que sentían que estaban siendo excluidos de decisiones importantes. Desde el ámbito político, había cuestionamientos sobre la estrategia general de seguridad, presiones para mostrar resultados tangibles en términos de capturas y decomisos. Y desde el exterior, aunque la operación permanecía clasificada, había señales de que el propio CJNG estaba consciente de que algo inusual estaba ocurriendo. Reportes de inteligencia indicaban movimientos defensivos dentro de la organización, cambios en patrones de comunicación, redistribución de recursos que sugerían que líderes del cártel percibían alguna amenaza inminente aunque no comprendieran su naturaleza exacta. En este contexto de creciente tensión, a principios de abril, Fantasma 7 proporcionó lo que Harfuch y su equipo considerarían después como la pieza más crítica de información hasta ese momento. El informante revelaba que estaba programada una reunión de alto nivel de la estructura del CJNG para mediados de mes. Esta reunión, según explicaba, no era un evento regular sino algo extraordinario, convocado específicamente para abordar las tensiones internas que estaban fracturando la organización. La ubicación exacta aún no estaba confirmada por razones de seguridad operativa del propio cártel, pero Fantasma 7 afirmaba que podría proporcionar esa información con aproximadamente 72 horas de anticipación. Lo extraordinario de esta reunión, lo que la convertía en una oportunidad potencialmente única, era que según el informante, incluiría no solo a los líderes operativos visibles, aquellos cuyos nombres aparecían en los organigramas de inteligencia, sino también a representantes directos de la figura misteriosa que supuestamente controlaba realmente la organización desde las sombras. La posibilidad de interceptar una reunión de estas características generó debates intensos dentro del círculo reducido que manejaba la operación. Desde una perspectiva puramente operativa, representaba una oportunidad casi sin precedentes. Concentración de objetivos de alto valor en un solo lugar, posibilidad de capturas múltiples que podrían desarticular significativamente la estructura del cártel, y quizás más importante, la oportunidad de confirmar o refutar las afirmaciones más extraordinarias de Fantasma 7 sobre la existencia de estructuras ocultas de poder. Sin embargo, los riesgos eran igualmente masivos. Una operación de esta naturaleza requeriría un despliegue significativo de fuerzas, coordinación compleja entre múltiples instituciones, y un nivel de precisión en la ejecución donde el margen de error sería prácticamente inexistente. Si la operación fracasaba, si el CJNG era alertado y los objetivos escapaban, no solo se perdería una oportunidad única, sino que las represalias contra Fantasma 7 y potencialmente contra las propias fuerzas de seguridad podrían ser devastadoras. Harfuch, en consulta con el círculo muy reducido de funcionarios de confianza que estaban al tanto de la operación completa, tomó la decisión de proceder con la planificación mientras esperaban la información específica sobre ubicación y timing. Se diseñaron múltiples escenarios operativos para diferentes posibles locaciones. Se identificaron las unidades especiales que participarían, realizando ensayos discretos sin revelar el objetivo real de las prácticas. Se establecieron protocolos de comunicación que permitirían coordinación en tiempo real sin exponer información sensible a través de canales que pudieran estar comprometidos. Y se prepararon contingencias para diferentes resultados posibles, desde el escenario óptimo de capturas múltiples sin violencia hasta escenarios de confrontación armada que requerirían respuestas tácticas sofisticadas. El 8 de abril, 11 días después de la reunión inicial en la madrugada, Fantasma 7 estableció un contacto urgente. La información que proporcionó en esa comunicación añadió capas adicionales de complejidad a una situación ya extraordinariamente tensa. El informante revelaba que había detectado señales de que su contacto con autoridades podría haber sido descubierto o al menos sospechado por elementos de seguridad interna del CJNG. No había evidencia definitiva de compromiso completo, pero había movimientos, preguntas, cambios en su asignación dentro de la organización que sugerían que estaba bajo algún nivel de escrutinio. Esta revelación transformaba radicalmente el cálculo de riesgos. Si Fantasma 7 estaba efectivamente bajo sospecha, cada comunicación adicional aumentaba exponencialmente el peligro. Pero simultáneamente, interrumpir el contacto en este momento crítico,
justo cuando se acercaba la reunión de alto nivel, significaría perder posiblemente la oportunidad más significativa que la operación presentaría. En las conversaciones intensas que siguieron a esta revelación, Fantasma 7 expresó su determinación de continuar a pesar del riesgo incrementado. Sus motivaciones, que los analistas psicológicos habían debatido extensamente desde el inicio de la operación, parecían incluir ahora un elemento adicional de urgencia personal. El informante mencionó que las tensiones internas dentro del CJNG estaban degenerando en violencia fratricida, que inocentes estaban siendo asesinados en ajustes de cuentas entre facciones rivales, que la situación estaba evolucionando hacia algo potencialmente catastrófico no solo para quienes participaban directamente en el crimen organizado, sino para comunidades enteras que se encontrarían atrapadas en medio de una guerra interna del cártel. Esta percepción de urgencia moral, combinada con lo que parecía ser un sentido de responsabilidad personal, impulsaba a Fantasma 7 a continuar incluso cuando la prudencia más elemental sugeriría retirarse y buscar protección inmediata. Arfuch, enfrentando una de las decisiones más difíciles de su carrera, optó por permitir que la operación continuara pero estableciendo protocolos adicionales de seguridad. Se desarrolló un plan de extracción de emergencia para Fantasma 7, identificando rutas y procedimientos que podrían activarse con mínimo tiempo de preparación si la situación se deterioraba críticamente. Se reforzó el monitoreo de comunicaciones internas del CJNG buscando indicadores de que el informante había sido definitivamente identificado. Y se aceleró la planificación operativa, operando bajo el supuesto de que la ventana de oportunidad podría cerrarse abruptamente en cualquier momento. El 12 de abril, Fantasma 7 proporcionó la información específica que había prometido. La reunión de alto nivel del CJNG estaba confirmada para el 16 de abril, apenas 4 días después. La ubicación sería una propiedad rural en el estado de Jalisco, específicamente en la zona montañosa al este de Guadalajara, un área que históricamente había sido bastión operativo del cártel. La elección del lugar era tácticamente sofisticada desde la perspectiva del crimen organizado. El terreno montañoso dificultaba aproximaciones sorpresa, los caminos de acceso eran limitados y fácilmente controlables, y la distancia de centros urbanos mayores complicaba el despliegue rápido de fuerzas de seguridad. Fantasma 7 proporcionó coordenadas exactas, descripciones detalladas de la propiedad incluyendo estructuras, sistemas de seguridad perimetral, y números estimados de personal de protección que estaría presente. Esta información desencadenó una actividad frenética en las siguientes 96 horas. La operación, que había sido manejada hasta ese momento por el equipo de Arfuch con participación limitada de otras instituciones, ahora requería necesariamente coordinación amplia. La Fiscalía General de la República tendría que obtener las autorizaciones judiciales necesarias para el operativo. La Secretaría de la Defensa Nacional proporcionaría unidades especiales con capacidades tácticas específicas requeridas para una operación en ese tipo de terreno. La Secretaría de Marina, cuyas fuerzas especiales habían demostrado efectividad en operaciones previas contra el crimen organizado, también sería incorporada. Y múltiples agencias de inteligencia tendrían que coordinar para proporcionar apoyo en tiempo real durante la ejecución. La planificación operativa fue extraordinariamente compleja y se desarrolló bajo presión temporal extrema. Los equipos tácticos estudiaron imágenes satelitales de la ubicación, aunque con la limitación de que imágenes demasiado recientes o demasiado específicas podrían alertar al cártel si tenían capacidades de monitoreo de solicitudes de inteligencia satelital, algo que algunos analistas consideraban posible dada la sofisticación que el CJNG había demostrado. Se diseñaron múltiples ejes de aproximación considerando el terreno, se identificaron zonas de aterrizaje para helicópteros que serían necesarios dado el aislamiento de la ubicación, se planificaron escenarios de contingencia para diferentes respuestas posibles del cártel. Una de las controversias más intensas en la planificación fue el rol que Fantasma 7 jugaría durante la operación misma. El informante había expresado desde el inicio su deseo de participar directamente, argumentando que su presencia podría proporcionar identificación en tiempo real de objetivos, conocimiento situacional que ningún briefing podría replicar, y la posibilidad de facilitar rendiciones mediante su influencia sobre otros miembros del cártel presentes.
Los comandantes tácticos rechazaban categóricamente esta posibilidad, argumentando que incorporar a un civil, y más aún a un criminal confeso, en una operación táctica de alto riesgo violaba todos los protocolos imaginables e introducía variables impredecibles que podrían resultar catastróficas. Harfuch se encontraba en medio de este debate, comprendiendo los argumentos de ambos lados, pero consciente de que la decisión final recaería en gran medida sobre él. El compromiso alcanzado fue complejo y reflejaba la naturaleza extraordinaria de toda la operación. Fantasma 7 no participaría en la fase de asalto inicial, pero estaría presente en una ubicación cercana, en comunicación directa con el comando operativo, disponible para proporcionar información en tiempo real y, si la situación lo permitía y requería, podría ser incorporado en fases posteriores de la operación una vez que la seguridad del perímetro estuviera establecida. Este arreglo no satisfacía completamente a nadie, pero representaba el equilibrio posible entre necesidades operativas, consideraciones de seguridad y los compromisos que Harfuch había establecido con el informante. La noche del 15 de abril, las fuerzas operativas comenzaron su despliegue hacia Jalisco. Se trataba de uno de los movimientos tácticos más significativos en años, involucrando aproximadamente 200 efectivos de élite de distintas instituciones, equipamiento especializado que incluía helicópteros de ataque y transporte, vehículos blindados adaptados para terreno difícil, sistemas de comunicación encriptada, drones de vigilancia, y equipo médico de trauma para posibles bajas. El despliegue se realizó con máxima discreción, utilizando rutas indirectas, movimientos nocturnos, y medidas de engaño diseñadas para evitar que el CJNG detectara la aproximación hasta el último momento posible. Harfuch viajó a Jalisco esa misma noche, estableciendo un puesto de comando en una base militar a aproximadamente 80 kilómetros del objetivo. Desde allí coordinaría la operación en conjunto con los comandantes tácticos de las distintas fuerzas participantes. La tensión en el puesto de comando era casi tangible mientras se realizaban los preparativos finales. Los equipos de inteligencia monitoreaban continuamente comunicaciones interceptadas buscando señales de que el cártel había detectado la operación. Los analistas revisaban una y otra vez los planes tácticos, identificando posibles puntos de falla. Los comandantes confirmaban que sus unidades estaban en posición, listas para iniciar la aproximación final en las primeras horas del 16 de abril. Fantasma 7 había sido trasladado discretamente a Jalisco por un equipo de seguridad especial, mantenido en una ubicación segura hasta que fuera necesario. En las horas previas a la operación, solicitó una última conversación con Harfuch. Ese encuentro, que tuvo lugar aproximadamente a las 11 de la noche del 15 de abril, fue descrito después por quienes tuvieron conocimiento indirecto como profundamente emotivo. El informante expresó lo que parecía ser una necesidad de justificar sus acciones, no ante Harfuch específicamente, sino quizás ante sí mismo. Habló de las personas que habían muerto por acciones del cártel, de comunidades destruidas, de jóvenes reclutados y perdidos en el ciclo de violencia. Expresó la esperanza de que lo que estaba haciendo pudiera de alguna manera expiar, aunque fuera parcialmente, su participación en todo eso. Harfuch, según las descripciones disponibles, escuchó en silencio, sin juzgar pero también sin absolver, consciente de la complejidad moral de una situación donde no existían respuestas simples ni redenciones fáciles. A la 1:40 de la madrugada del 16 de abril, las unidades tácticas iniciaron la aproximación final al objetivo. Se movían en completo silencio de radio, utilizando solo gestos y señales visuales, equipados con dispositivos de visión nocturna de última generación. Los drones de vigilancia proporcionaban imágenes en tiempo real del objetivo, confirmando presencia de múltiples vehículos, movimiento de personal, evidencia de que efectivamente la reunión que Fantasma 7 había descrito estaba en curso. La aproximación consumió casi 2 horas, cada minuto una agonía de tensión mientras los equipos se posicionaban en los múltiples puntos de acceso identificados durante la planificación. A las 3:35 de la madrugada, se dio la orden de iniciar el asalto. Los helicópteros que habían estado en espera a baja altura detrás de formaciones montañosas que los ocultaban del objetivo emergieron súbitamente, sus potentes reflectores iluminando la propiedad mientras los equipos de asalto en tierra iniciaban la aproximación final. La sorpresa fue casi completa.
Los elementos de seguridad del cártel presentes en la propiedad apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las fuerzas especiales establecieran control del perímetro. Hubo intercambios de disparos iniciales, caóticos y breves, pero la superioridad numérica y táctica de las fuerzas gubernamentales era abrumadora. En los siguientes 30 minutos se desarrolló uno de los operativos más significativos contra el crimen organizado en años. Los equipos tácticos aseguraron la estructura principal donde se estaba desarrollando la reunión, encontrando aproximadamente 17 individuos en el interior, la mayoría completamente sorprendidos, algunos intentando destruir dispositivos electrónicos o documentos. Las detenciones se realizaron con eficiencia profesional, cada individuo siendo identificado fotográficamente en el momento, asegurado con restricciones flexibles, separado de los demás para evitar coordinación de testimonios. En estructuras auxiliares de la propiedad se encontraron arsenales significativos, equipamiento de comunicaciones y lo que parecían ser archivos documentales extensos. Pero mientras el operativo se desarrollaba con éxito notable en términos tácticos, comenzó a manifestarse una discrepancia fundamental entre lo que se esperaba encontrar y lo que efectivamente estaba presente. Las identificaciones preliminares de los detenidos confirmaban que varios eran efectivamente líderes operativos del CJNG conocidos por las autoridades. Había lugartenientes responsables de operaciones en distintas regiones, coordinadores logísticos, individuos con órdenes de aprehensión pendientes. Pero según la información de Fantasma 7, esta reunión debía incluir también la presencia de representantes de la figura misteriosa que supuestamente controlaba la organización desde las sombras. Y no había evidencia, al menos no en los primeros análisis realizados en el sitio, de que ninguno de los detenidos correspondiera a esa descripción. Fue en este momento, aproximadamente 40 minutos después del inicio del asalto, cuando Fantasma 7 fue transportado al sitio según el protocolo previamente acordado. Su llegada a la propiedad, ahora completamente bajo control de las fuerzas gubernamentales e iluminada por potentes luces portátiles que convertían la noche en día artificial, marcó uno de los momentos más dramáticos de toda la operación. El informante, escoltado por un equipo de seguridad especializado, recorrió el área donde los detenidos estaban siendo procesados. Su rostro, según describirían después testigos, mostraba una mezcla compleja de emociones, triunfo, temor, quizás también decepción. Identificó a varios de los presentes, confirmando que efectivamente eran miembros de alto nivel del CJNG. Pero cuando los oficiales le preguntaron específicamente sobre la presencia de representantes de la estructura oculta de poder que había descrito, su respuesta fue evasiva, casi confusa. En las horas siguientes, mientras los detenidos eran trasladados a instalaciones seguras y equipos forenses, comenzaban el procesamiento meticuloso de la evidencia documental y electrónica encontrada en el sitio, comenzó a emerger una imagen más compleja y en ciertos aspectos desconcertante de lo que había ocurrido. Los interrogatorios preliminares de los detenidos revelaban que efectivamente se había estado realizando una reunión de alta importancia para abordar tensiones internas del cártel. Confirmaban divisiones profundas dentro de la organización sobre estrategia, territorio y, significativamente, sobre lealtades. Pero cuando se les preguntaba sobre estructuras ocultas de mando o figuras misteriosas controlando la organización desde las sombras, las respuestas eran de confusión genuina, o en algunos casos, de risa despectiva ante lo que consideraban fantasías. Fantasma 7 fue separado de la escena del operativo y transportado a una ubicación segura para un debriefing extenso. Durante las siguientes horas, en conversaciones intensas con Arfucci especialistas en interrogatorio, el informante proporcionó explicaciones que algunos considerarían después como clarificaciones necesarias y otros como intentos de cubrir inconsistencias en su testimonio original. Argumentaba que las figuras de las que había hablado probablemente habían sido alertadas de alguna manera sobre el riesgo de la reunión y habían decidido no asistir. Mencionaba que la estructura del cártel era más fluida de lo que había descrito inicialmente, que el poder estaba más disperso de lo que sus explicaciones originales sugerían. Sugería que quizás él mismo había malinterpretado información fragmentaria, construyendo narrativas que ahora, bajo el escrutinio de la realidad, mostraban ser menos precisas de lo que había creído.
Los análisis posteriores de la evidencia documental y electrónica recuperada del sitio tomarían semanas y revelarían información valiosa sobre operaciones del CJNG, rutas de tráfico, estructuras financieras, redes de distribución. Las capturas realizadas esa noche representaban un golpe significativo a la capacidad operativa del cártel. Sin embargo, la pregunta fundamental sobre la existencia de estructuras ocultas de poder permanecía sin respuesta definitiva. Los documentos encontrados no proporcionaban evidencia clara de la arquitectura que Fantasma 7 había descrito. Las comunicaciones interceptadas no mencionaban a figuras misteriosas controlando desde las sombras. Y los propios detenidos, algunos de los cuales eventualmente decidirían colaborar con autoridades a cambio de beneficios legales, no confirmaban los aspectos más extraordinarios del testimonio del informante original. En las semanas y meses siguientes al operativo del 16 de abril, comenzó un proceso de análisis y debate que continúa hasta el presente entre los especialistas en seguridad que tienen conocimiento de estos eventos. Existen esencialmente tres interpretaciones principales del caso Fantasma 7 y de todo lo que desencadenó aquella llamada de las 3 de la mañana del 17 de marzo. La primera interpretación, sostenida por quienes podríamos llamarlos optimistas, argumenta que la operación fue fundamentalmente exitosa. Se lograron capturas importantes, se recuperó evidencia valiosa, se asestó un golpe significativo al CJNG. El hecho de que no se confirmaran todos los aspectos más extraordinarios del testimonio de Fantasma 7 no invalida la utilidad de la información que proporcionó. En cuanto a las discrepancias, se explican por la naturaleza necesariamente imperfecta de la inteligencia humana, especialmente cuando proviene de individuos que operan en contextos de alta presión y acceso limitado a información completa. La segunda interpretación, más escéptica, sostiene que Fantasma 7 fue esencialmente un actor de desinformación, ya sea consciente o inconsciente. Según esta perspectiva, el informante podría haber sido plantado deliberadamente por elementos del propio CJNG como parte de una operación compleja de contrainteligencia diseñada para desviar recursos de seguridad, identificar capacidades tácticas de las fuerzas gubernamentales, o incluso facilitar la eliminación de facciones rivales dentro de la organización mediante manos de las autoridades. La información precisa que proporcionó inicialmente sería el cebo necesario para establecer credibilidad, mientras que las afirmaciones más extraordinarias servirían para crear confusión y desperdiciar recursos en investigaciones que no conducirían a ninguna parte. Los proponentes de esta teoría señalan que las propias detenciones del 16 de abril podrían haber beneficiado estratégicamente a elementos del CJNG que buscaban consolidar poder eliminando competidores. La tercera interpretación, quizás la más compleja y matizada, sugiere que Fantasma 7 era genuino en sus intenciones, pero que su comprensión de la organización a la que pertenecía era fundamentalmente incompleta. Según esta perspectiva, el informante había construido una narrativa sobre estructuras ocultas de poder basándose en fragmentos de información real combinados con especulación, rumores internos del cártel, y quizás sus propias necesidades psicológicas de creer que estaba revelando algo extraordinariamente significativo. Esta interpretación no niega el valor de la información operativa concreta que proporcionó, pero sugiere que los aspectos más sensacionales de su testimonio reflejaban más la mitología interna que las organizaciones criminales generan sobre sí mismas que realidades verificables sobre estructuras de mando. Arfuch, en conversaciones privadas con colaboradores cercanos después de los eventos, habría expresado su propia ambivalencia sobre cómo evaluar lo ocurrido. Reconocía que el operativo había sido exitoso en términos convencionales, pero admitía una sensación de incompletitud, la percepción de que algo fundamental había escapado a pesar de todos los esfuerzos. Sus reflexiones, según quienes tuvieron acceso a ellas, mostraban a un funcionario experimentado confrontando las limitaciones inherentes de la inteligencia y la aplicación de la ley cuando se enfrentan a organizaciones criminales que han evolucionado para operar en las sombras, que han desarrollado capacidades de adaptación y supervivencia que desafían las estrategias tradicionales de combate. En cuanto a Fantasma 7, fue incorporado a un programa de protección de testigos después de extensos debriefings. Su identidad permanece clasificada y su ubicación desconocida para todos excepto un círculo extraordinariamente reducido de funcionarios con necesidad de saber.
Existen reportes no confirmados de que continúa proporcionando información ocasional a autoridades, aunque ya no sobre estructuras de alto nivel del CJNG, sino sobre aspectos más específicos y verificables de operaciones criminales. También circulan rumores, imposibles de confirmar, de que ha expresado interés en escribir sus memorias, un proyecto que las autoridades habrían bloqueado por consideraciones de seguridad. La verdad de su situación actual permanece envuelta en secreto, uno más de los muchos misterios que rodean este caso extraordinario. Para los historiadores que estudian la evolución del crimen organizado en México y las respuestas institucionales a este fenómeno, el caso Fantasma 7 representa algo más que un operativo específico o un conjunto de capturas. Representa un momento donde se manifestaron con claridad varias de las tensiones y contradicciones fundamentales que caracterizan la lucha contra el crimen organizado en sociedades democráticas. Está la tensión entre la necesidad de secreto operativo y los requisitos de transparencia institucional. Está la contradicción entre la urgencia de actuar sobre información en tiempo real y la necesidad de verificación exhaustiva antes de comprometer recursos y arriesgar vidas. Está el dilema moral de colaborar con individuos que han participado en actividades criminales graves para combatir estructuras aún más peligrosas. Y está la pregunta fundamental sobre si las estrategias tradicionales de aplicación de la ley son suficientes cuando se enfrentan a organizaciones criminales que han alcanzado niveles de sofisticación que desafían las categorías convencionales. Si comparamos este episodio con otros momentos significativos en la historia de la lucha contra el crimen organizado, encontramos tanto paralelos como divergencias instructivas. En Colombia, durante las campañas contra los cárteles de Medellín y Cali en las décadas de 1980 y 1990, las autoridades también dependieron extensamente de informantes provenientes de las propias organizaciones criminales. Algunos de estos informantes proporcionaron información crucial que llevó a la caída de líderes legendarios como Pablo Escobar. Pero también hubo casos donde informantes resultaron ser agentes dobles o donde la información proporcionada, aunque parcialmente precisa, servía a agendas ocultas que las autoridades no comprendían completamente hasta mucho después. En Italia, la lucha contra la mafia siciliana transformó fundamentalmente el sistema judicial con la introducción de protecciones para pentiti, mafiosos arrepentidos que colaboraban con autoridades. Este sistema produjo éxitos extraordinarios, pero también generó controversias profundas sobre los costos morales y sociales de depender de criminales confesos como instrumentos de justicia. El caso Fantasma 7 añade un capítulo contemporáneo a estas historias, pero con elementos que reflejan las realidades específicas del México del siglo XXI. A diferencia de los contextos colombiano o italiano, donde estructuras estatales relativamente sólidas podían absorber y procesar información de informantes dentro de marcos institucionales establecidos, México enfrenta el desafío adicional de instituciones de seguridad que han sido penetradas extensamente por la corrupción, donde el propio concepto de canales seguros para manejar información sensible está constantemente en cuestión. Esta realidad estructural explica en gran medida por qué el caso tuvo que manejarse con niveles tan extremos de compartimentación y secreto, y también porque incluso después de operativos exitosos, persisten dudas sobre si los objetivos realmente prioritarios fueron alcanzados o si las organizaciones criminales lograron proteger sus núcleos de poder más críticos. Existe también una dimensión política del caso que no puede ignorarse en cualquier análisis histórico completo. Omar García Harfuch, como figura pública en el panorama de seguridad mexicano, operaba en un contexto donde las decisiones en materia de seguridad están inevitablemente entrelazadas con consideraciones políticas. Sus críticos argumentarían que operativos de alto perfil como el del 16 de abril servían tanto o más a propósitos de construcción de narrativa política y posicionamiento personal que a objetivos genuinos de desarticulación del crimen organizado. Sus defensores responderían que esta crítica ignora la realidad de que en democracias modernas, los funcionarios de seguridad deben necesariamente operar en espacios donde lo técnico, lo legal y lo político se intersectan de formas complejas, y que juzgar sus acciones exclusivamente desde una perspectiva técnica es tan ingenuo como juzgarlas exclusivamente desde una perspectiva política. Lo que resulta indiscutible es que el episodio del 17 de marzo al 16 de abril de 2024
Desde aquella llamada inicial de las 3 de la mañana hasta el operativo Las Montañas de Jalisco, representa uno de los momentos más fascinantes y complejos en la historia reciente de la seguridad mexicana. Un momento donde se condensaron dilemas morales profundos, desafíos operativos extraordinarios y preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma del conflicto entre el Estado y el crimen.